La prensa gratuita llegó a España en el año 2000, y si hubiera que destacar a un director de prensa gratuita en España, ese sería sin duda don Arsenio Escolar Ramos, fundador y director del primer periódico gratuito que hubo en España, el 20 Minutos, que llegó inicialmente con el nombre de Madrid y Más, respaldado por las guías QDQ. Madrid y Más, el primer diario que no se vende. El 20 Minutos nace el 3 de febrero de 2000, pero hay un prólogo, hay un antecedente en el año 92. Yo hice un proyecto, personal, un proyecto mío, no había nadie más. Y hay una maqueta, hay un monstruo, hicimos pruebas de imprentas y teníamos un contrato con una imprenta, o sea, estaba bastante avanzado. Mi amigo y colega y antiguo jefe mío, José Antonio Martínez Soler, me llama y me dice: ¿tú estuviste a punto de lanzar un diario gratuito hace años? Pues sí. Dice: oye, tengo unos que tienen dinero que quieren sacarlo, que quieren sacar un gratuito. ¿Quiénes eran estos? Los editores de las guías QDQ. Fue la primera prensa impresa en España que traía todas las páginas a color mucho antes de que lo hiciera la prensa de pago. Las guías QDQ eran unos directorios telefónicos, ¿vale? Guías telefónicas, que les iba muy bien, ganaban mucho dinero. Entonces, la presidenta de las guías QDQ, Margarita Sánchez, entonces en un viaje internacional le dio algún diario gratuito no sé dónde. Y dijo: demonios, yo puedo hacer esto en España. Y ese es el origen de 20 Minutos. Así nace 20 Minutos, que no se llamaba 20 Minutos. Sí, he visto que era Madrid Más, ¿no? Madrid y Más, correcto. Entonces, ¿qué hicimos? Yo me despedí de Grupo Prisa, yo entonces estaba de subdirector del País. Constituimos la sociedad con José Antonio Martínez Soler, él y yo de accionistas minoritarios, yo mucho más minoritario que él. Y, a diferencia de la prensa impresa de Madrid, el 20 Minutos no tenía una línea editorial, sino que aspiraba a cierta transversalidad. Como diría don Ignacio Escolar García años después, el hijo de don Arsenio Escolar Ramos, un periódico gratuito tenía la fuerza que ser transversal. Yo creo que nosotros no somos un diario gratuito por varias razones, porque tenemos un punto de vista muy marcado. Un gratuito se ve obligado a no disgustar a nadie en el metro, porque si no se arriesgan a que lo tiren. Ponen a la venta Madrid y Más y Barcelona y Más. Y así entra un grupo multinacional noruego que se llama Sister, que nos compra a todos los accionistas y al accionista también. En julio de 2001 nos compra inicialmente el 60% de lo que teníamos cada uno de la propiedad, con una opción de compra por el 100 a 3 años. No sé si sabes cómo se hacen este tipo de operaciones. Es decir, alguien te compra y te paga una parte y tiene una opción a X tiempo a comprarte todo, y tú te puedes negar a vender. Vale, entiendo. ¿Vale? Y entonces así entra el grupo noruego. Además pone como condición que los fundadores, José Antonio y yo, tenemos que seguir al menos durante ese tiempo hasta que vendamos el total. No podemos irnos de la compañía, teníamos una penalización, no podíamos abandonarla. Y en 2004 nos compran 100, o sea, nos echan de la propiedad y ya nos quedamos únicamente como directivos, pero ya no éramos propietarios. La AEDE, la Asociación de Editores de Periódicos Impresos en aquella época, presidida por don José San Clemente del Grupo Z, se posicionó en contra de la existencia de prensa gratuita en España. Y quien llegó más lejos fue Unidad Editorial a través del periódico El Mundo que dirigía don Pedro J. Ramírez, que hizo una campaña a favor de que el Ayuntamiento de Madrid prohibiera el reparto de ejemplares de 20 Minutos en las zonas de tránsito de Madrid. Los editoriales del Mundo consideraban al 20 Minutos un negocio alegal que ponía en perjuicio la supervivencia de los kiosqueros. El 20 Minutos de don Arsenio Escolar se defendió en sus páginas del ataque de El Mundo, pidiendo a sus lectores que escribieran al ayuntamiento para defender la supervivencia del periódico. Además, según el 20 Minutos, Unidad Editorial había intentado comprarles en el pasado y ante la negativa de sus socios a venderles el periódico es cuando estaba haciendo la campaña. Tampoco el diario El País recibió bien la existencia del 20 Minutos en España. Su directivo, don Juan Luis Cebrián, consideraba que la prensa gratuita dañaba al mercado.
A él también le respondió don Arsenio Escolar Ramos con 2 artículos. Nunca Prisa ha entrado en prensa gratuita porque no creemos en la prensa gratuita, ni como negocio ni como contribución a la creación de opinión pública. Y siempre protestó a que El País y El Mundo ocultaran los datos del 20 minutos al hablar de las cifras de difusión de los periódicos impresos en España. Conforme el 20 minutos se iba consolidando, fueron apareciendo otros periódicos gratuitos para competir con él. Después de Metro, aparecieron El Qué, del Grupo Recoletos, después de Vocento, o el ADN, que montó el Grupo Planeta. Entre los directivos de ADN estaba don José San Clemente, el antiguo directivo de los editores, y un experiodista del diario El Mundo. Y don Arsenio Escolar no tardó en colgar en su web un artículo donde ponía de manifiesto esa contradicción. José San Clemente es un converso a la fe de los gratuitos. Hace poco era presidente de AEDE y decía que los gratuitos no éramos verdaderos diarios, sino simples hojas volanderas. El director, Albert Montagut, es un excelente profesional. Yo intenté ficharlo para 20 minutos hace unos años y me pidió tanto dinero que no pude traérmelo. Diría que había un poco de mala uva en el tema. En el año 2008, Televisión Española emitió el primer programa tertulia con directores de prensa gratuita. Me acompañan, como les avanzaba, los directores de los periódicos gratuitos más importantes de España. 20 minutos, que Metro y ADN. Todos ellos tienen ámbito estatal, un fenómeno relativamente reciente, el de la prensa gratuita, y que ha tenido un éxito arrollador, una gran aceptación. Pues yo creo que más probablemente el PSOE, pero que va a depender sobre todo no de la participación, como está diciendo mucha gente, sino de la participación del electorado del PSOE. Donde apenas hubo debate por ser medios sin línea editorial. Sería la primera y la última vez que se emitía algo por el estilo, porque muy poco después estallaba la crisis económica y se desplomaba la publicidad, y los primeros en caer por ese desplome iban a ser los gratuitos. La prensa gratuita, evidentemente, ha sido probablemente la más afectada en todo este proceso de caída publicitaria. Nosotros, con qué, hemos llevado a cabo un proceso de racionalización muy importante. Vocento cerró el Qué, los dueños de Metro cerraron Metro y el Grupo Planeta cerró el ADN, por lo que solo sobrevivió el 20 minutos. Y sobrevivió en parte gracias a que en el año 2015 el Grupo Eneo, los dueños del Heraldo de Aragón, aceptaron comprar el periódico para tener una cabecera en Madrid. Majestades, mañana saldrá a la calle la edición 3606 de 20 minutos, o lo que es lo mismo, 15 años de cita diaria ininterrumpida con lectores y anunciantes. Este hito, que nos convierte en el decano de la prensa gratuita de ámbito nacional, ha sido posible gracias a un equipo humano de extraordinaria profesionalidad, que, liderados por Arsenio Escolar en su faceta periodística y Hortensia Fuentes en la comercial, han convertido a nuestro periódico, con más de 1 millón de fieles lectores, en el segundo mayor de audiencia a nivel nacional, tan solo por detrás del País, y en un muy meritorio segundo puesto en el ranking mundial de las webs de noticias en castellano. Fue entonces cuando el director del 20 minutos, don Arsenio Escolar Ramos, hizo su apuesta más arriesgada: dar línea editorial al 20 minutos, abandonar la transversalidad para convertirse en el referente de la izquierda en prensa impresa. Y es que era un hecho conocido para el año 2016 que el diario El País, el referente progresista de la prensa impresa, estaba enfrentado a Podemos, de don Pablo Iglesias, y también al PSOE, puesto que no querían que don Pedro Sánchez siguiera siendo el líder del PSOE, dado que apostaban por doña Susana Díaz. Y yo estuve 2 años con Eneo y cambié el periódico y metí opinión y metí posicionamiento, con permiso de ellos. Por lo que el 20 minutos se marcó el reto de apoyar tanto a don Pedro Sánchez como a don Pablo Iglesias para reemplazar al País como referente del progresismo en la prensa impresa. Fue el 20 minutos el primer periódico que publica una entrevista para don Pedro Sánchez, después de su primer cese como líder del PSOE, para que anuncie desde allí su candidatura para recuperar el liderazgo del PSOE, cosa que de hecho se produjo. También fue el 20 minutos el diario que escogió don Pablo Iglesias para publicar su manifiesto contra don Íñigo Errejón y su hoja de ruta de cara al Vistalegre II. Una carta a Errejón que dio mucho que hablar
aunque lógicamente al señor Errejón le hizo poca gracia. Pablo Iglesias publicaba hoy mismo una carta en 20 minutos que titulaba Carta abierta a Íñigo, en la que se dirigía a Errejón como amigo y defendía su postura de votar el proyecto de las personas de forma conjunta, ya que según Iglesias las personas no pueden desvincularse de sus ideas. Podemos convertir la segunda asamblea ciudadana de Podemos en una discusión entre dos dirigentes. No podemos convertirlo simplemente en un debate de caras. Creo que estamos profundamente de acuerdo en no convertir esto en una telenovela privada, ni siquiera una telenovela de género epistolar hermoso entre dos amigos. Pero los resultados de aquel giro editorial no terminaron de convencer al grupo Eneo, que a pesar de haberlo apoyado inicialmente, en el año 2017 decidió poner fin a ello, destituyendo a don Arsenio Escolar Ramos como director del 20 Minutos y decidiendo que el periódico volviera a la transversalidad. Y luego pues ya hubo un momento en que ya la estrategia del editor y la del director pues ya no estaban tan alineadas. ¿Y qué pasó? Me despidieron. O sea, no es que ni yo me voy, ni es cuando llegan ellos, no, es cuando 2 años después pues empezamos ya a no estar de acuerdo en lo que había que hacer con el periódico. Yo con su permiso lo ubiqué en el centro izquierda, con su permiso, o sea, con el permiso del editor. O sea, yo no hice nada que no me lo hubiera aprobado el Consejo de Administración de los nuevos propietarios, evidentemente, ¿no? Y fiché a columnistas de centro izquierda a izquierda y me metí en las tripas del PSOE y le di voz en el periódico y columnas y opinión a Pablo Iglesias, y a Íñigo Errejón, y a Juan Carlos Monedero, y a Pedro Sánchez, y a no sé quién, y a no sé cuál. Y eso que al principio les pareció bien, llegó un momento que les pareció mal. Y eso es lo que provoca mi salida. Se ponía así fin a un mandato de 17 años del más característico director de prensa gratuita en España.